¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Fíjense que, pues, hoy estuvo Claudio Sheinbaum allá en Hidalgo, hace un llamado severo, una llamada de atención al INE para que se ponga a trabajar. Y con esto les pido el favor de su poderoso like para que cada vez seamos más en este espacio, @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy. Lo mismo que tanto en YouTube como en TikTok, ahí búsqueme también con Carlos Monroy. Y desde luego en Facebook. Fíjese que Claudio Sheinbaum hace este llamado desde Hidalgo a que el INE, pues lo que no está haciendo, esta señora Guadalupe Tadei, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, ya perdió el control, la rebasan tanto de la derecha como de la izquierda y en el centro no sabe ya ni qué hacer. Bueno, porque, ¿por qué es ahora el asunto? Pues porque simplemente no están cumpliendo con los principios que dan fundamento al INE, que es el de la legalidad. Por ejemplo, uno de ellos, la transparencia, la equidad, máxima difusión de actividades y sobre todo de la cultura democrática, y este último punto, además del de la legalidad, que a través de su unidad de fiscalización o como le llamen ahí, que no cumple con su función, le tiene que hacer el trabajo desde fuera para que se averigüe, se investigue quiénes son los responsables, los autores intelectuales de esta guerra sucia que enfocaron en contra del presidente y de ella misma con el hashtag narcopresidente y hashtag narcocandidata. Pues el INE no está cumpliendo para nada con su función, por eso son un cero a la izquierda. Criticó la señora Sheinbaum que no hay difusión para que la gente salga masivamente a votar, solo están los eh, spots de los candidatos, pero como institución el INE no está fomentando la cultura democrática, no está impulsando a los ciudadanos a votar el 2 de junio. Dice la señora Sheinbaum que el INE necesita hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. Pues sí, si la Xóchitl Gálvez no lo sabía, en un discurso ante a lo mejor la poca concurrencia que tuvo en X lugar, hablando de X, pues le llamaba a sus seguidores a que no faltaron a votar el 2 de julio. Imagínese usted una candidata que da una fecha equivocada del día de la votación. Entonces, por eso dice la doctora Claudia Sheinbaum, el INE necesita hacer su trabajo, hacer una campaña de que la votación es el 2 de junio. No hemos visto campaña del Instituto Nacional Electoral en este sentido para que la gente salga a votar ese día. Y dice, con razón, la doctora Sheinbaum, que a veces la gente tiene la percepción de que la elección es en julio y no tiene orientación, no tiene información, no hay máxima difusión del instituto como es su obligación. Este llamado lo hace desde Pachuca, Hidalgo, allá en Hidalgo, que es la tierra precisamente de la Xóchitl Gálvez, que cada vez que habla raya pues en lo vulgar, en lo trivial. Todo esto le ha provocado demasiados perjuicios que hay que atribuirle no solamente a ella, sino a su equipo de campaña nefasto. Y entonces pues le causa contrariedades en su campaña que luego se las quieren achacar a Morena y sus aliados. Bueno, tropieza a cada momento. Entonces todos estos males que le abundan como la mala hierba, la rodean, y entonces por eso está como está su campaña. Sheinbaum agregó allá en Pachuca, lo que queremos es que participe la ciudadanía de manera masiva, que todos los mexicanos y mexicanas de 18 años y más sepan que el día de que tienen que salir a votar para la presidencia de la República, para las senadurías, para las diputaciones federales y en la mayoría de los estados para diputaciones locales y presidencias municipales, hay en algunos lugares donde no, y por supuesto para las 9 gubernaturas, incluyendo a la Ciudad de México, a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Por eso dice e insiste la doctora Sheinbaum en este llamado a un mes prácticamente de las elecciones, que se haga una campaña masiva en todos los medios de comunicación, en carteles, en espectaculares, en redes sociales, etcétera, de que la votación es el 2 de junio. Además de que los partidos hacen su trabajo, pues que el INE haga lo propio, que no está cumpliendo. Y también, ya en otro orden de asuntos, los senadores aprobaron en lo general la ley de reformas de Morena,
más bien, en lo general, reformas a la ley de amparo. Tuvieron 69 votos a favor, 42 en contra y 0 abstenciones. Se aprobaron reformas a los artículos 129 y 148 de la ley de amparo en lo general y artículos no reservados. Solamente dos reformas, artículos 129 y 148. Y en consecuencia, pues durante la sesión vespertina del día de ayer y con mayoría de Morena se aprobó en lo general este proyecto de decreto y asimismo en lo particular el artículo transitorio no reservado. Las reformas a estos artículos señalados evitarían o evitarán facultades a jueces para que suspendan normas generales, sin embargo limitará también sus efectos para no invadir el terreno legislativo como ahora hace el Poder Judicial, ya quiere legislar. Entonces, por eso esta cuestión, y durante la sesión la oposición recalcó que estas reformas buscan que no se detenga nada que sea promovido desde el gobierno federal. Bueno, Olga Sánchez Cordero, senadora, ex secretaria de Gobernación del presidente López Obrador y ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien además es presidente de la Comisión de Justicia en el Senado, puntualizó que no están afectando derechos ni están haciendo una regresión en las garantías, como ella es especialista en derecho constitucional, como es obvio, tampoco, dijo, violentamos el principio de constitucionalidad. Este posicionamiento a favor y en contra, pues hubo de los dos, obviamente, a las reformas hasta la ley de amparo. No pudo faltar una de las gritonas clásicas del Senado, como Lili Telles, que puntualizó que Morena va contra el pueblo con la bandera del pueblo y agregó que el partido no quiere que la sociedad se defienda del gobierno. En este momento, dice, a esta hora en nuestro país, en una infinidad de mesas, según ella, de aulas, de edificios, de parques, qué bruto, qué hoy informado estaba el pueblo gracias a ella, ¿no? Donde hay gente platicando sobre este tema, están hablando de esta iniciativa de Morena y ustedes de Morena en este momento son la burla de las barras de abogados. Pues el lenguaje clásico de la Telles, quien en su intervención acusó que Morena le da más poder al poder y al pueblo lo deja en el desamparo, sí, cómo no. ¿En qué cabeza cabe? Todavía dijo más para divertimento de los presentes en el Senado. Dice que en qué cabeza cabe darle más armas a Goliat contra David, solo en la cabeza de Morena, solo en la torpeza y la malicia de Morena. Bueno, tuvo respuesta, obviamente, del senador Ricardo Monreal, quien compartió su posicionamiento, también es especialista en Derecho Constitucional, catedrático de la UNAM. A Lili Telles no pasó ni la prepa, imagínense ustedes si puede opinar de estos temas como especialista. Bueno, pues Monreal compartió su posicionamiento a favor e indicó que lo que realmente se pretende con esta reforma es evitar el abuso de la dictadura de la toga, es decir, de la dictadura del Poder Judicial que se quiere alzar, rompiendo el equilibrio de poderes en México, alzarse sobre el Ejecutivo y también incluso hasta el poder legislativo de ambos, y que genera una gran discrecionalidad en sus asuntos y vulnera el principio de legalidad. Los límites que ahora estamos estableciendo son precisamente para eliminar estos excesos, esta excesiva discrecionalidad con la que actúan los jueces, y además señaló Monreal que decir que si se aprueba esta ley te van a quitar tu propiedad, con eso escandalizan, decir que mediante esta ley se va a poner o establecer el toque de queda, así de exagerados, van a ese extremo los de miembros de la oposición, pues dice el señor Ricardo Monreal, nada más farsante decir que con esta ley se eliminan todas las libertades, todas las garantías, se termina todo. No es sino una raja política electorera mentirosa y falsa. Ricardo Monreal anunció en un video que se tratarían modificaciones a la ley de amparo y detalló que lo único que están haciendo es que los jueces de amparo respeten la Constitución, que concedan suspensión provisional para aquel quejoso que solicite de los actos reclamados. Si se presume de inconstitucionalidad la norma, entonces que acudan al procedimiento que establece la Constitución para invalidarla, pero que no sea una facultad abusiva y discrecional la que emplee el juez de amparo, expresó finalmente el líder del Senado morenista.
Pero hay que recordar también que el pasado 10 de abril, tras casi pues 2 horas de debate previo, las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos de segunda del Senado de la República aprobaron con 19 votos a favor y 13 en contra reformas a esta ley de amparo que evita facultades a jueces para la suspensión de normas generales, pero limitando sus efectos para no invadir el terreno legislativo. La iniciativa ha sido impulsada por el propio senador Ricardo Monreal y modifica, como decíamos, los artículos 129 y 148 de dicha ley reglamentaria, de los artículos 103 y 107, y de esta manera, en situaciones excepcionales, los jueces jurisdiccionales no podrán decretar la suspensión de leyes generales reclamadas en juicios de amparo cuando su entrada en vigor pueda ocasionar perjuicios graves al interés social o contravenir disposiciones de orden público. Con esto me despido. Mañana estaré nuevamente acompañándolos. Gracias.